Decíamos, para cerrar el tema de los ejes, que el tema de la presión que fue ejercida en este caso por los medios ha llevado a la toma de conciencia de las empresas de ese momento de los abusos cometidos y que por lo tanto no podían seguir por ese camino, y que eso los llevó entonces en aquel momento a tratar de conciliar los intereses empresarios con los intereses, en este caso, de los ciudadanos. Fue por presión, recuerden, no fue por comprensión. Siempre las relaciones entre las instituciones y los públicos suelen ser por presión, no por comprensión, por la sencilla razón que cada uno cuida sus intereses. Los empresarios los suyos, los demandantes, los clientes, los empleados, los proveedores, cada uno de los públicos vela por el suyo. Por lo tanto, en algún punto son coincidentes, pero suelen ser contrapuestos. Esto hay que tenerlo muy presente. Decíamos entonces, para darle un cierre a lo que eran los ejes, hablábamos de esta cuestión que tiene que ver con las presiones, donde la presión de la opinión pública se pone de manifiesto, y esto hace que tengan los empresarios que tomar una actitud distinta contra esos grupos a los cuales hasta ese momento tenía ignorados, y por ende estos abusos de los cuales hablamos. Entonces, esos ejes son los que se han mantenido a través del tiempo, a pesar de, como decíamos, de las modificaciones y los avances que han producido las ciencias sociales a través del tiempo. Pero esos son columnas vertebrales que han nacido con la profesión, con la carrera, y se mantienen hasta el día de hoy. Pasemos ahora al otro cuadro que tenía que ver con el proceso de relaciones públicas. Proceso de relaciones públicas entendido como la serie de pasos que toda acción de relaciones públicas, entendida como tal, y académicamente entendida como tal, deben darse justamente para tener esa categoría de acción de relaciones públicas entendida desde el punto de vista académico, ¿sí? Que se entienda bien, desde el punto de vista académico. Decíamos que comienza con una investigación ¿de qué? De las opiniones y actitudes de los públicos. No es que nosotros investigamos cómo es la comunicación, cómo es la organización, cómo está compuesta, no. Las relaciones públicas se ocupan de conocer las opiniones y las actitudes que tienen los públicos hacia la institución. Porque a través de esa o de esas opiniones y de esas actitudes es como que uno va a encontrar la conformación de la imagen institucional. Las relaciones públicas son las que administran todos los procesos de comunicación e imagen institucional. Esto es una cosa primordial. Las relaciones públicas, va de nuevo, son las que administran los procesos de comunicación e imagen institucional, las únicas. Cuando ustedes les preguntan ¿qué hacen las relaciones públicas? Hacen eso, básicamente. Nosotros vamos a enumerar 3 cosas básicas que hacen las relaciones públicas, pero lo voy a hacer al final del análisis del proceso. Entonces, primer paso necesario para toda acción de relaciones públicas es investigación. ¿Qué investigamos? Opiniones y actitudes. Una vez que tenemos esa información, producto de la investigación, la elevamos a los superiores, a la parte directiva, porque son ellos los que conducen la organización. Por lo tanto, ellos deben saber
cómo son vistos, cómo son percibidos por los públicos con sus acciones, con sus políticas, con su quehacer diario, ya sea que tengan una producción, ya sea que tengan servicios, ya sea que sean entidades públicas, privadas, con o sin fines de lucro. Siempre van a tener públicos y esos públicos se van a crear una imagen, pero siempre es de acuerdo a cómo actúa la entidad. Y cómo actúa la entidad es cómo actúan sus miembros y cómo actúan sus directivos. En la medida que entendamos que los directivos son aquellos que deciden el destino de las organizaciones y el cómo transitar ese camino hacia el cumplimiento de los objetivos, es de la mejor forma que vamos a entender cómo pueden influir, cómo pueden aportar las relaciones públicas a las entidades. Entonces, una vez que tenemos esa información, la llevamos a los directivos y les mostramos cómo están siendo percibidos y qué relación hay entre lo que ellos pretenden como organización y lo que realmente ocurre. Habitualmente hay desajustes y esos desajustes son los que las relaciones públicas tratan de ajustar, de volver a ser más reales las pretensiones que tiene la entidad con lo que realmente sucede en la realidad. Lo que las organizaciones pretenden de los públicos y lo que en realidad a los públicos les ocurre. Luego viene la etapa del diagnóstico. ¿Qué implica el diagnóstico? Nosotros tenemos que tomar el diagnóstico como si fuera de un paciente. Solo que el paciente, en vez de ser un ser humano, es una institución. En vez de ser un paciente humano enfermo, es una institución enferma. El paciente padece algún tipo de molestia, de desorden en su salud. La institución padece lo mismo, un desorden, un desajuste en su salud. El médico intenta reajustar las cuestiones de manera tal que conduzcan a la salud, y las relaciones públicas hacen exactamente lo mismo. Reajustan lo desajustado tratando de conducir a la institución por los mejores caminos al cumplimiento de sus objetivos. Por lo tanto, la investigación lo que va a revelar es qué tipo de enfermedad tiene la institución, es decir, de dónde proviene. Por ejemplo, puede provenir de un mal servicio, de un mal producto, de una mala atención, puede provenir de desinformación, puede provenir desde muchos lugares. Por lo tanto, las relaciones públicas lo que van a hacer cuando llegan a la etapa del diagnóstico justamente es tratar de analizar qué es lo que ocurre dentro de la institución, así como el médico analiza qué es lo que ocurre dentro de cada individuo, por qué tiene ese malestar, y a partir de ahí diagnostica qué es lo que le está ocurriendo. Las relaciones públicas hacen exactamente lo mismo. Han descubierto un mal funcionamiento en el organismo colectivo, que es la institución, y ahora van a tratar de determinar cuáles son las causas de ese malestar. Hasta ahí, tal cual el paralelismo entre un organismo colectivo y un organismo individual. Esto para que se pueda comprender mejor cuando hablamos de diagnóstico, de qué hablamos. Por lo tanto, cuando uno va a la búsqueda de los síntomas que caracterizan a esa enfermedad, posiblemente los encuentre dentro de la institución, así como el médico encuentra dentro del paciente aquellos elementos que emergen como causantes del malestar.
Cuando uno como relacionista público va al corazón de la institución, va a encontrar determinada información y esa información es la que conforma los síntomas. Si nosotros hubiéramos encontrado en la investigación que tenemos un público con una actitud negativa hacia la institución, lo que tenemos que hacer es encontrar el origen. ¿Qué puede ser una actitud negativa? Para hacerlo más o menos sintético, cuando yo le pregunto a algún miembro de un público si prefiere la entidad A, B o C, y si nosotros fuéramos la A, nunca elegiría la A. Siempre las opciones son la B o la C. Esto indica, evidentemente, una actitud negativa hacia nuestra institución. Lo que tenemos que averiguar nosotros es por qué. ¿Cómo lo averiguamos? Buscando dentro de la institución aquellos elementos que caracterizan esa situación. Esos son los síntomas. Entonces, imaginemos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos dado por allí un mal servicio postventa. Imaginemos, es un ejemplo. Por lo tanto, quienes han adquirido nuestros productos o nuestros servicios se han dado cuenta que frente a alguna dificultad no ha habido respuesta por parte de la organización. Y esto puede hacer que la gente abandone la institución y se vaya a la competencia, o bien muestre su disconformismo de distintas maneras. En cualquier caso, todo eso va a estar reflejado dentro de la institución. Y es allí donde nosotros vamos a encontrar esos síntomas, esa información, que una vez que tengamos esa serie de síntomas, todos juntos, entonces vamos a poder decidir, como decide el médico, cuál es el diagnóstico. Si el médico dice, por ejemplo, tiene tos, tiene temperatura y tiene dificultad para respirar, hoy en día podrá ser coronavirus, ya que lo tenemos, lo traemos. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Ajustando determinados estudios, uno va a poder diferenciar si es una gripe o si la enfermedad pertenece a esta nueva pandemia. El relacionista público va a hacer lo mismo. Puede encontrar determinados síntomas que hagan que un determinado análisis parezca que es una cosa, pero puede ser otra. El análisis tiene que ser de manera tal que no nos lleve a confusión. De todas maneras, esto lo vamos a ir viendo con el tiempo, es decir, cómo hacemos nosotros para tratar de no confundirnos en el diagnóstico. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de diagnóstico con mayor profundidad. Hasta aquí entonces, para no perder el hilo, las relaciones públicas lo primero que hacen es investigar. ¿Qué investigamos? Opiniones y actitudes. Una vez que tenemos la información, lo elevamos a la parte superior, a la parte directiva, para que tomen nota de qué es lo que está pasando con su institución, cómo es vista por los públicos, y luego nosotros empezamos a hacer el diagnóstico institucional de por qué ocurren estas cosas o estos desajustes que habitualmente ocurren entre lo que pretenden los directivos y lo que en realidad ocurre con los públicos. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, así como lo hace el médico, seguimos en el paralelo, el médico lo que apunta obviamente es a la cura de la enfermedad y nosotros hacemos exactamente lo mismo. El médico va a tener un objetivo que es la cura y nosotros también nos vamos a plantear un objetivo que apunta hacia lo mismo. Una vez que nosotros tenemos el objetivo, o en ambos casos diríamos, tanto el médico como nosotros, vamos a planificar un camino en búsqueda de esa solución. La planificación que hace el médico deriva en un tratamiento el cual hay que seguir determinada cantidad de días. Imaginemos que si tiene alguna medicación con determinadas dosis diarias y si exigiera algún tratamiento
cuántas veces ese tratamiento va a hacerse en un determinado tiempo. Las relaciones públicas van a hacer exactamente lo mismo, van a planificar cuáles son las series de pasos que tenemos que dar, cuál va a ser el tiempo en el cual los tenemos que dar y cuáles van a ser los pasos sucesivos y el tiempo que van a durar para poder llegar a mostrar o ir previendo la solución. Eso es planificación, y hasta acá la planificación no es ni más ni menos que determinar a priori cuáles son los pasos a seguir. Esto es, siguiendo el paralelo, como lo haría el médico. El médico te va a decir, vos tenés que hacer esto, 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 esto y esto. Hasta ahí el médico indica el tratamiento. Pero hasta que uno no lo cumple, el tratamiento no pasa de ser un enunciado. Y en el caso de las relaciones públicas es exactamente igual. Uno planifica, pero hasta que no comienza la acción, esto solamente es un enunciado o un escrito que lo que hace es marcar una serie de pasos. Luego de la planificación viene la etapa de comunicación, llamada también de ejecución. Esto quiere decir que en la etapa de comunicación o de ejecución se hace operativo el plan. ¿Qué significa esto? Que ponemos en movimiento esa serie de pasos que nos había marcado la planificación. La comunicación, como dice, ejecución del plan, lleva a que en ese punto nosotros ponemos en juego las técnicas que las relaciones públicas tienen a disposición para poder cumplir con el objetivo propuesto, ya sea cambiar la imagen, mejorarla, optimizarla, tratar de mejorar algún tipo de relación, de crearla, de establecerla. No importa de qué se trate el objetivo, si lo que tenemos en esta parte de comunicación y de ejecución es poner en movimiento esa serie de técnicas que cuando uno las lleva al punto del momento más oportuno es donde se transforman en tácticas. Pero a estos fines primarios de ir desarrollando lo que es el proceso, tenemos entonces, para hacer una síntesis nueva, investigación, elevamos los resultados a los directivos, hacemos un diagnóstico que nos va a decir cuál es el tipo de enfermedad, entre comillas, social que tiene la institución. Para ello nos vamos a proponer un objetivo, que es tratar de solucionar ese problema, tratar de encontrarle la cura social a la institución. Planificamos, es decir, definimos la serie de pasos que tenemos que dar para ello, y luego en comunicación lo llevamos a la práctica. Cuando hablamos de las técnicas de relaciones públicas, es decir, cuáles son aquellas acciones que vamos a llevar a cabo para poder cumplir con ese objetivo. Comunicación no implica decirle a los públicos qué es lo que nosotros pretendemos de ellos. Comunicación es poner de alguna manera en contacto a la institución con sus públicos para tratar de revertir a través de la comunicación una situación de carácter conflictiva. ¿Sí? Habitualmente tratamos de resolver ciertos conflictos que se presentan, como dijimos al principio, porque hay intereses opuestos entre las instituciones y los públicos, y eso habitualmente genera conflictos, de mayor o menor grado, no importa. Siempre vamos a estar detrás de la solución de los conflictos. Y por último está la evaluación. ¿Qué implica la evaluación? Que nosotros vamos a comparar aquello que nos propusimos con aquello que logramos. Y esa evaluación lo que hace es volver al principio, a la investigación. ¿Por qué?
Desde allí yo me informé que los públicos tenían una actitud negativa. Ahora lo que voy a hacer luego de implementar todo ese paso por el proceso es comprobar si mis acciones fueron de resultado tal que modificaron esas actitudes, que lograron mejorarla y que la imagen de la institución ha cambiado y en este caso debiera para mejor. Y una pequeña aclaración en esto. ¿Por qué hacemos hincapié en este proceso y no en el IPSE, que es investigación, planificación, comunicación y evaluación? Porque cuando lo ponemos en formas tan generales, se pierden estas cuestiones que nosotros ponemos de manifiesto en esta forma de expresar el proceso. Nosotros lo vamos a ir viendo parte por parte para que ustedes lo vayan comprendiendo mejor y para que ustedes vayan entendiendo esta parte que es fundamental en la comprensión de lo que es la carrera y su ejercicio. Si comprendemos esto, si comprendemos este proceso como tal, iniciamos este camino de la mejor forma posible, comprendiendo lo que hacemos y por qué lo hacemos. En algún momento nosotros nos vamos a encontrar, después que vean el video, y quisiera que nos expresaran, si tienen dudas, cuáles son. Y así trataremos de ir viendo si por allí esta es una buena manera. Si en los encuentros de los jueves por allí podemos plantear más que nada dudas, porque como las plataformas, como toda la red está saturada por allí con los cortes que a veces ocurren, por allí se pierden algunas explicaciones o no quedan del todo claras. Entonces lo que queremos y pretendemos es que de alguna manera las cosas le lleguen de una manera más llana, sin interrupciones, pero como todo esto es nuevo, estamos probando alternativas. Hasta aquí probamos el primer día con la plataforma, hoy lo haremos con un video, ya lo hicimos volcando este tipo de esquemas o de cuadros en el blog y trataremos de seguir de esta manera para tratar de ver qué es lo que a ustedes les resulta mejor, si está bien así, si requieren de otra herramienta, a ver si entre todos podemos construir esto de manera tal que básicamente les sirva a ustedes. Nosotros lo único que tenemos para brindar es conocimiento, pero ustedes son los que tienen que recibir ese conocimiento y obviamente les tiene que resultar útil la forma, la llegada. Ustedes tienen que comprenderlo. Ese es el gran secreto. Y en esa comprensión ustedes verán si los métodos que estamos eligiendo o que estamos utilizando a ustedes les van sirviendo para lograr la comprensión que se necesita de una materia tan importante como es Públicas 2, porque es una de las materias particulares o bien específicas que tiene esta carrera. No son muchas, son 3 o 4 según se vea, y esta es una de ellas. Después viene Públicas 3 y se acabó, ya no hay más. Entonces, el propósito de esta cátedra y en estas circunstancias que nos tocan vivir es que ustedes reciban de la mejor forma la información que le podamos dar, la instrucción que le podamos dar, la formación que le podemos dar. Pero necesitamos que las formas que estamos utilizando nosotros sean evaluados por ustedes como útiles, y si no, si encuentran alguna otra forma que ustedes consideran, todos los que están cursando, que hay otra manera por allí que les puede resultar más útil, bien, así lo haremos. De todas maneras, y como síntesis, para no hacer muy largo esto y muy tedioso, nosotros vamos a ir volcando de a poco material en el blog para que ustedes vayan estudiando, para que vayan apoyando cada una de las clases que les vamos a ir dando,
para que tengan información en la medida de lo posible previamente, así la van leyendo y cuando nosotros accedemos de forma virtual a la explicación de esa información, ustedes ya la hayan tenido previamente. Y si no, bien, cuando tengamos un encuentro virtual saldrán allí, por allí, algunas cuestiones, dudas o lo que les pueda aparecer a ustedes para tratar de clarificar esta modalidad que, insisto, estamos intentando que les llegue de la mejor forma posible. Nos encontramos en el aula virtual, en este caso los tres, estaremos mañana, así que nos veremos allí mañana a las 18 horas y veremos, bueno, si alguno tuvo oportunidad de ver el video y si no, tendremos también algunas explicaciones que dar sobre el transcurso de la materia. Nos vemos mañana. Gracias por la comprensión y gracias por estar allí. Hasta mañana.